Este capítulo es muy, muy importante, pero muy, muy importante. Ustedes van a saber por qué. Gracias. Entonces vamos a leerlo. Y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían. He aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo Yeshua la mano lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Yeshua le dijo: mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Y cuando entró Yeshua en Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Y Yeshua le dijo: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión: vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. Al llegar Yeshua a casa de Pedro, vio a la suegra de este que yacía en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y al atardecer le trajeron muchos endemoniados y expulsó a los espíritus con su palabra. Y sanó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Viendo Yeshua una multitud a su alrededor, dio orden de pasar al otro lado. Y un escriba se le acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Yeshua le dijo: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Pero Yeshua le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Cuando entró Yeshua en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Yeshua estaba dormido. Y llegándose a él, le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando llegó al otro lado, a la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? A cierta distancia de ellos había una piara de muchos cerdos paciendo, y los demonios le rogaban diciendo: si vas a echarnos fuera, mándanos a la piara de cerdos. Entonces él les dijo: id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. Los que cuidaban la piara huyeron y fueron a la ciudad, y lo contaron todo, incluso lo de los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de su comarca. Padre, en esta tarde hemos leído tu palabra. Actívala, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor, de tu Ruach. Permite, Señor, que podamos extraer una enseñanza y podamos aplicarla a nuestra vida.
Y Señor, aumentar nuestra fe en esta tarde, que la necesitamos en estos tiempos tan difíciles que vivimos. Gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. El león de Judá, un talit que representa a nuestro Salvador. Estamos en los primeros capítulos de Mateo y estamos viendo cómo es que Yeshua, en el capítulo 4, la tentación, él está empezando en su ministerio, él está solito, pues va a llamar a unos discípulos que le sigan. Y qué difícil es establecer algo desde el principio, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando comenzamos este ministerio, que fuimos Sofía y yo en el salón de belleza y empezamos a invitar a la gente que no estaba yendo a ninguna iglesia a orar por ellos, pero con un fervor, y comprobamos que Dios nos estaba bendiciendo y estaba apoyando el ministerio que nos dio, que fue el sueño de Él. Yo me pongo a pensar, ve que la segunda, en el Mateo 8, Él va a establecer su ministerio por medio de las señales que Él hace. Es muy interesante porque en la antigüedad, para ser rabino, solamente se podía ser rabino en la tierra de Israel. Y la palabra se llama smijá, que significa imponer las manos. Y solamente podían imponer las manos en la cabeza de otra persona si era un descendiente heredero de la Torá. Podemos ver un ejemplo de esto cuando Moisés va a delegar en Josué el ministerio que había tenido por mucho tiempo, y impone las manos sobre Josué y le imparte su bendición y lo establece como líder del pueblo de Israel. También Moisés ordenó, esa es la ordenación de 70 ancianos o príncipes de las tribus de Israel para que le ayudaran en Israel. El título de rabino vino a ser un título que se conoció un poquito antes de la época de Yeshua. Y fue creado en Israel por los ancianos. Y era costumbre de los ancianos. Cuando Yeshua entra en escena, él empieza a establecer su autoridad, pero no porque tenía un grado académico, ni tenía papeles que le dijeran, este soy yo, aquí está mi currículum, ¿verdad? Sino que por medio de las señales que él hacía. Los rabinos, cuando eran ordenados, podían juzgar casos penales y podían poner sentencias sobre crímenes o ofensas. Después de un tiempo, esta práctica cayó en desuso, ya no se imponían manos, no sé si se hace para hasta el día de hoy, nada más se hace una proclama sobre el rabino y se le dice, eres ordenado y tienes autoridad para ejecutar juicio aún en cosas que tienen que ver con multas de finanzas. El próximo. Esta ordenación o smijá tenía dos niveles. La primera, que tenía que ver con leyes, poder ejecutar las leyes o descifrar las leyes que tenían que ver con el kashrut, la comida y cosas de la vida cotidiana básica. El segundo nivel de ordenación era el nivel más avanzado y ordenaba al recipiente aligestar como un dayan. Me puse a pensar, por eso seguro Dayan Moshe, el que peleó en la guerra para el establecimiento de la tierra de Israel. Esta persona, el dayan, era un juez en cuanto a finanzas. En ese tiempo, y creo que también ahora, los rabinos se especializan en ciertas categorías, porque no solamente no se rigen por la Torá, sino por el Talmud, que tiene cientos de leyes. Hoy en día el rabino se usa como un título de respeto para un maestro o alguien que tiene autoridad.
Cuando Yeshua empieza su ministerio, va a tener muchos problemas. En el capítulo 8 de Mateo van a suceder unas cosas que pondrán a Yeshua en primera plana en el periódico de la nación de Jerusalén. Porque él empieza a enseñar con una autoridad no delegada por una institución o un rabino conocido de su época. Este capítulo 8 es muy importante. Va a sacar a la luz la obra portentosa de un rabino desconocido por la élite judía religiosa. Muchas veces él va a ser cuestionado por qué hace esto, pero los milagros que le seguían, las enseñanzas que daba, dejaban sin argumento a las personas. Ahora, ¿qué es lo que se esperaba del verdadero Mesías de Israel? Ahora, estas señales que esperaban, hasta el día de hoy lo esperan, fueron sacados de la tradición oral, mayormente. También citan a Isaías, y Giovanni, si me puede leer con voz de chofar, Isaías 35, 5 y 6. Por favor. Por eso le pedí a Rebeca que cantara eso. Y ahora vamos a cantar de nuevo. Porque de ahí habían sacado, el verdadero Mesías de Israel va a poder hacer estas cosas. Dice, entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. La sanación de un ciego, especialmente de un ciego de nacimiento, va a ser algo que va a marcar la vida de Yeshua en su ministerio. También dice que iba a destapar los oídos de los sordos. Y él va a orar en una de esas ocasiones, va a liberar, ¿cómo se dice? No se dice exorcismo, ¿cómo se dice? Sacar el demonio de una persona muda y sorda. Y el problema con el mudo y sordo es que de acuerdo a los rabinos que practicaban esto, ellos tenían que llamar al demonio por su nombre para poder echarlo fuera. Y cuando la persona endemoniada es muda y sorda, decía, no se puede, solamente el Mesías lo puede hacer. Y él lo pudo hacer. También dice que tenía que sanar a un cojo. Y lo vemos creo que es en el libro de Lucas que él sana a un cojo. Y también que el mudo iba a poder hablar. La próxima. Antes de la época de Yeshua, los rabinos habían puesto los milagros en dos categorías. Lo que podía hacer una persona por el poder del Espíritu Santo y los que solamente el Mesías podía hacer. Entre esos estaba el sanar a un leproso, echar fuera demonios de una persona muda y el sanar a una persona que había nacido ciega. La próxima. En cuanto a la sanidad de un leproso, siempre se ha dicho, el libro de Levíticos, el capítulo 13 y 14, da específicamente todo lo que se tenía que hacer si había una persona leprosa dentro del pueblo de Israel. Los dos casos que se mencionan en la Biblia que fueron sanados fue el de Miriam, la hermana de Moisés, cuando empezó a hablar de él, así que hay que cuidarse la lengua, y le dio lepra por un tiempo, después Dios la sanó, y Naamán, que era el del ejército sirio, pero Naamán era gentil, no era judío. Dice, después de que se dio la Torá y se dio las especificaciones y todas las reglas para las sanidades, para la limpieza, dice, no había cura para la lepra, ni nunca habían tenido un caso de eso. La persona que era sanada tenía que pasar por todo un proceso, tenía que tener varias ofrendas, tenía que traer dos corderos, tenía que tener una
cordera también, tenía que traer 2 aves, tenía que traer una ofrenda de vino, pero si la persona era más pobre, tenía que tener ciertas especificaciones que se dan en el libro de Deuteronomio. La persona, cuando era sanada, tenía que presentarse delante del sacerdote y el sacerdote le decía, bueno, puede volver al campamento de Israel, pero no puede entrar por 7 días a su casa. 7 días tenía que volver y tenía que volverle la piel. Y ahí interesante, si usted lee el capítulo 14, le dice exactamente qué señas buscar para saber si había sido sanado o no. Después de eso tenía que volver. Era todo un ritual. Cuando vamos al capítulo 8 del libro de Mateo, dice la palabra del Señor así. Y aquí se le acercó, y cuando bajó del monte, grandes multitudes le seguían, y aquí se le acercó un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Número 1, los leprosos tenían que andar con una campana, no podían acercarse a la gente porque hacían inmundo todo lo que tocaba. Este milagro que sucede al principio es de suma importancia. Él viene, ¿usted sabe lo que le dice? Señor, yo sé que tú tienes poder para sanar. Si tú quieres, puedes sanarme. El Señor no le dijo, bueno, ¿cuánta fe tienes? Le dijo, sí quiero. Y fue sanado en esa misma hora. Pero ¿qué es lo que le dice él? Él le dice, mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Porque Yeshua sabía lo que decía la tradición y lo que esperaban que hiciera el Mesías. Y sabía que tenía que ser todo un proceso que él tenía que pasar y todas las ofrendas que él tenía que traer. Pero dice, esto le va a hacer testimonio a ellos, los sacerdotes. ¿Qué va a pasar? La fama de él ya se está difundiendo. La gente se va a dar cuenta, los escribas, los fariseos, todos tienen que ver con el aspecto religioso del pueblo de Israel, se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Próxima, Rebeca. En Lucas tenemos un pasaje paralelo que dice, y aconteció que estando Yeshua en una de las ciudades, he aquí había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Yeshua cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo a Yeshua la mano lo tocó diciendo, quiero ser limpio. Y al instante la lepra lo dejó. Y a él le mandó que no se lo dijera a nadie, pero anda, le dijo, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación, según lo ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Fue muy importante lo que Yeshua dijo, vaya y haga lo que tiene que hacer, porque los sacerdotes y todos los líderes de Israel iban a hacer una conexión entre esta sanidad de la lepra con el Mesías esperado de Israel. Próximo. Vamos a ver cómo Yeshua cumple otro de los requisitos. Y un día que él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de toda... Hay una razón, pongan atención a este versículo. Que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Y aquí unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataron de meterlo y ponerlo delante de Yeshua. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio, delante de Yeshua. Viendo Yeshua la fe de ellos, dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir. O sea, no podían hablar, y les voy a decir por qué. Ellos no empezaron a discutir con Yeshua. Estaban pensando, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En este momento Yeshua cumple otro de los requisitos que se esperaba del verdadero Mesías de Israel, la cura de un paralítico de nacimiento. Estoy segura que los líderes ya habían oído la sanidad del leproso y ahora la sanidad
del paralítico, dice, a eso hay que investigarlo. Había una ley de Sanedrín, la próxima, por favor. Porque muchas veces se levantaron grupos, ustedes lo leemos en la Biblia, que decían, bueno, ahí se levantó uno que dice que es el Mesías. Ellos tenían una regla. Ellos decían, si hay algo que se necesite a investigar, primero tienen que observar. En este capítulo de Lucas que vimos, Yeshua sana a la persona paralítica, los va donde el techo, imagínense todo lo que se armó ahí, y ellos están ahí. Porque la ley no les permitía, la ley de ellos, de los ancianos, no les permitía cuestionarlo. Ellos tenían que observar primero, eso no eran las leyes. La segunda etapa era, ahí sí, cuando investigaban varios casos, entonces ellos volvían, se reunían con los líderes, ahora sí estaba la interrogación. Y lo podemos ver muy claro eso en las Escrituras. De acuerdo a la ley del Sanedrín, cualquier reclamo concerniente al Mesías tenía que ser investigado en dos etapas. La etapa de observación y la etapa de interrogación. Cuando Yeshua sana al paralítico, los líderes religiosos ni pueden confrontarlo ni pueden cuestionarlo. Pero Yeshua sabía lo que estaban pensando. En el próximo, dice, entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo Yeshua sus pecados, respondió y les dijo, ¿por qué discurrís en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? Levántate y anda. Tus pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando. Aunque no dijeron nada, Yeshua sabía lo que ellos estaban pensando, lo estaban criticando. Ellos tenían mucho conflicto porque decían, caramba, este hombre enseña tremendo, pero ¿de dónde viene? ¿Quién le enseñó? ¿Quién le ha otorgado la autoridad para que comience este ministerio? Esto no puede ser. Nadie lo conocía, no venía a ninguna de las escuelas famosas rabínicas de esa época. Cuando Yeshua le dice, ¿qué es más fácil? Si fuéramos nosotros a hacerlo, ¿qué es más fácil para nosotros? ¿Predicar la palabra o orar por un enfermo? ¿Qué creen ustedes que es más fácil? El predicar la palabra, enseñar un mensaje, no requiere necesariamente evidencia física, ¿cierto? Tangible. Pero cuando hay que pararse al frente y orar por una persona, o le piden orar por una persona, es una cosa diferente. Y Yeshua le dice, ¿qué creen ustedes que es más fácil? ¿Que yo le perdone los pecados o que muestre ahora que Dios está conmigo? De hecho, que después de esta experiencia, ya pasó de observar al cuestionamiento. En el próximo slide, en el libro de Mateo, hay un ejemplo muy lindo, y es cuando un centurión que ni siquiera era judío, viene donde Yeshua y había oído de que Dios estaba con él. Me gusta mucho que es diferente qué fue lo que causó que el siervo de él se sanara. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Muchas veces nosotros cuestionamos la fe o digo, ¿qué se necesita para sanar un cáncer? ¿Qué se necesita para levantar un paralítico? ¿Qué se necesita? Es muy interesante que el centurión lo que apeló y lo que reconoció fue la autoridad de Yeshua. Qué importancia darle su lugar. Y usted lo puede hacer.
Le dice, bueno, ¿usted quiere que yo lo sane? Vamos. Me sorprendió que le dijo, vamos a la casa, yo oro por él para que sea sanado. Y dice, no. Yo ni siquiera soy digno de que usted venga a mi casa, pero yo sé la autoridad con la autoridad con que usted camina. Yo tengo esa misma autoridad en el mundo físico. Yo hago, yo digo y se hacen las cosas. Ve y va. Venga acá, viene acá. Traiga esto y lo trae. Esa autoridad a la que yo estoy acostumbrado, la veo completamente en usted. Así que lo único que necesita es dar la orden como yo estoy acostumbrado a dar la orden. Sea sano. Y el Señor se sorprendió y dijo, caramba, nunca he visto tanta fe en Israel. Porque no tiene que ver con el tanto conocimiento teológico, sino saber de dónde viene la autoridad y viene la sanidad. Y dice, en ese mismo momento, el siervo fue sanado. Qué belleza, que la distancia no tiene nada que ver. La palabra de Dios trasciende el tiempo y el espacio, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Otro episodio que él tiene que ver es, varios casos difíciles le trataron, tuvo que tratar Yeshua en ese capítulo 8. En Mateo 12 se da el caso de la liberación de un sordo mudo que estaba poseído. De acuerdo a su rol mesiánico, el Mesías tenía que sanar a un sordo mudo que estaba poseído. Es decir, era la prueba de fuego que tenía que pasar el Mesías, practicar este exorcismo. Porque él tenía que preguntarle al demonio su nombre para ser expulsado. En una ocasión, no me acuerdo en este momento, pero él está una persona endemoniada y él le decía, sal de él. Yeshua le dice, sal de él y no sale. Sal de él y no sale. A la tercera vez le pregunta, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le dijo? Me llamo Legión porque somos muchos. Ahí sí que, o fue Belcebú. Legión porque somos muchos. Él sabía que sanar a un endemoniado sordo y mudo va a ser bien difícil. Los rabinos decían, solo el Mesías puede hacer eso. ¿Cómo le va a preguntar el nombre para que salgan, verdad? Pero en esta ocasión, él va y se encuentran. Es interesante, ustedes nunca se han preguntado por qué en los evangelios, en Mateo dice que había 2 endemoniados y creo que es en Lucas que dice que había un endemoniado. ¿Por qué la discrepancia? Mucha gente se toma de eso para decir que la Biblia no es verídica, ¿verdad? Si vamos al próximo. Si se hace un midrash, si se hace un estudio de cuando Yeshua sana a estos 2 endemoniados, era 1 o 2 endemoniados. Los rabinos dicen que representa a uno que era Israel, que después se volvió en 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. Yeshua cuando sana a los endemoniados, ¿está dónde? En la ciudad de Galilea, en la provincia romana de Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades. Esas 10 ciudades, si estamos haciendo un midrash, si estamos haciendo una conexión, representan a las 10 tribus perdidas de Israel. En el libro de Lucas se menciona cuántos cerdos eran, como 2,000 cerdos. Han pasado casi 2,000 años desde que surgió este milagro, en que la casa de Efraín, la casa de Israel, que fue dispersada en las naciones, ha sido contaminada con prácticas paganas, con comidas que no son kosher, y es el tiempo de que el Señor lo llame a su casa. Y Él va a tener que usarlos a usted y a mí para poder predicar el Evangelio. El tiempo se ha acercado. La moraleja. ¿Qué aprendemos de este capítulo? Al establecer su ministerio, el próximo, Rebeca, Yeshua demostró el poder de Dios sobre su vida y el rol mesiánico que él iba a desarrollar a través de su ministerio.
Y es igual con nosotros. Mira, hermano, Dios no tiene nadie más. Ni piensa en Benny Hinn solamente. Dios lo tiene a usted y me tiene a mí y me tiene a mí para traer sanidad a los demás. Él estuvo enseñando, él estuvo sanando y después le dejó el cargo a los discípulos y él dejado el cargo a la iglesia. En la incepción de este ministerio, y Yuveni es testigo, y Janet es testigo, de que cuando empezamos, aún antes de que ustedes llegaran, ¿qué fue lo que caracterizó a Montaña de Oración? ¿Qué fue? Las sanidades, los milagros y los portentos que hizo Dios en medio de nosotros. Por nuestras puertas hemos visto liberación de demonios, hemos visto sanidades completas. Me acuerdo que al principio mandaron a llamar a Sofía, mi hermana, que está al pie del cañón y dice, yo me muero un día de estos, o no sé cuándo el Señor me lleve, pero de cáncer no me muero, eso se lo aseguro, mi hermana, porque yo lo maldigo y no, en mi cuerpo no puede estar. Bueno, la mandaron a llamar al hospital porque una persona había dado a luz y el bebé estaba muy, muy débil. Cuando ella llega, está el sacerdote y le está dando los santos óleos, ¿ok? Los santos óleos. El sacerdote se va y la entran a Sofía. Y obviamente que la señora está llorando mucho. Y le dice, mire, ¿usted cree que al Dios al que yo le sirvo, pues así habla Sofía, al Dios al que yo le sirvo hace milagros? ¿Usted cree que Dios puede sanar a su hijo? Y la señora le dijo, sí, sí creo. Sofía oró por ella, reprendió la muerte. A los 3 días la señora estaba en la casa con el bebé, sano y salvo. Y Yuveni puede ser testigo también de cómo el Señor lo ha usado en el pasado. La moraleja que tenemos que hacer es, así como dice la Biblia que cuando Yeshua entraba el poder de Dios estaba latente para sanar, el poder de Dios está latente para sanar ahora. No se ha cortado su mano. O usted se para como el centurión y le dice, Señor, yo sé que la autoridad viene de ti. Di la palabra nada más y serás sano. Y también no se cansen de orar por personas que están a la distancia. Perdón. Hoy mira al centurión. La voz del maestro, la fe del centurión con la palabra de sanidad que dio el maestro, en cuestión de milisegundos a la misma vez, sanó a la persona. Y Dios nos ha puesto aquí en el Valle del Raritán, no solamente para traer la palabra y volver a las raíces hebreas y tratar de entender la Biblia en su contexto histórico, sino para que pongamos la palabra en acción. Yuveni dio gracias el miércoles, cuando estábamos reunidos en la célula, porque Dios había pedido la semana pasada por algo del seguro, que no podían conseguir seguro para el bus que había comprado. Y dijo, oh my goodness, caramba, se nos olvida que hacemos oración y Dios contesta y se nos olvida, ¿verdad? Pero déjenme decirle, hermanas, que tienen que ponerse la coraza de justicia, el yelmo de salvación. Prepárense, porque Dios los va a usar a ustedes para sanar y me va a usar a mí. Y yo estoy dispuesta a ser un portavoz de la sanidad de Dios. Que Dios les bendiga. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por lo que Él nos trajo en esta noche a través de Sonia. Y dicen los rabinos, y la psicología también lo dice, toda acción empieza por un pensamiento. Esta semana estuvimos estudiando en la Parashá acerca del libro de Levíticos que se empezó esta semana. El libro de Levíticos es denominado el libro del amor y la obediencia. A pesar de que cuando no lo entendemos, vemos solamente un
un asunto de sangre y sacrificios y pareciese como muy duro, ¿verdad? Pero Levíticos es el libro del amor y la obediencia. Y cuando Dios llama a Moisés, lo primero que Dios hace al empezar a instituir los sacrificios es instituir un sacrificio. El primer sacrificio que instituye es un sacrificio que tiene que ver con la intención, que tiene que ver con el corazón. Hace días, hace ya semanas, tal vez un mes o 2 meses, he venido meditando mucho en lo que la palabra del Señor dice cuando enseña que, dice el libro de Jeremías 31, 33, dice que en el final de los tiempos, dice que Dios renovará el pacto y escribirá el pacto en nuestros corazones. Dice, no como lo hice anteriormente con sus padres, que lo hice en piedra, hablando de las tablas de la ley, sino que mi pacto o mi ley estará escrita en sus corazones. Y me he puesto a pensar, ¿qué significa escribir la ley en el corazón? ¿Qué significa escribir la ley en el corazón? Cuando usted lee la Biblia, ¿qué se imagina usted? A Dios, un cirujano experto, haciendo una operación de corazón abierto y en el corazón grabando como si fuera un tatuaje toda la ley. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué se imagina? Yo sé que usted ha leído esa parte. Cuando usted pasa por ahí, ¿qué piensa? ¿Qué piensa usted? ¿Qué es lo que Dios está queriéndonos decir? Bueno, el ser humano tiene la capacidad de almacenar. ¿Almacenar? Ok. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué cree usted? Dice, escribiré mi ley en vuestros corazones. En la Biblia la palabra corazón tiene que ver con la parte psíquica del hombre. Tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la voluntad. Esto es lo que significa la palabra, además del órgano lógicamente natural que tenemos, pero en la Biblia el corazón es una metáfora que tiene que ver con todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo lo que anhelamos, todo lo que decidimos. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor, en otras palabras, que lo que Dios va a hacer es, si podríamos llamar, purificar nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones y nuestros anhelos, de tal forma que lo que usted piense, que lo que usted sienta, que lo que usted anhele, que lo que usted decida, sea de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando Sonia estaba hablando de esto, y de toda esta circunstancia que el Señor pasa, y como Sonia mismo lo dijo, Él delegó en nosotros el poder y la autoridad para ir y demostrar no cuán grandes somos nosotros, ni cuánta fe tenemos, ni cuán buenos somos, sino demostrar el amor de Dios. Les digo esto porque en la parashá dice que el primer mandamiento, el primer sacrificio tenía que ver con las intenciones, tiene que ver con el corazón, con los sentimientos, con las emociones. Inclusive los rabinos dicen que ese sacrificio se ofrecía por si acaso, oiga, uno no estaba seguro si había ofendido a Dios o no. ¿Ok? Si había ofendido a Dios o no. Y esta palabra, cuando el Señor la escribe en nuestro corazón, y si todo pensamiento lleva a una acción, si mis pensamientos son conforme a la palabra,
mis acciones van a ser conforme a la palabra, mis deseos van a ser conforme a la palabra. Por eso el Señor decía, Yeshua decía que él no hacía nada de sí mismo, sino lo que el Padre le enseñó, ¿verdad? Y qué hermoso sería, y no está a 1000 años luz, está al alcance de nuestra mano, ver al Señor obrando milagros y portentos en nuestro medio, ¿verdad? Para su honra y para su gloria, y para que su nombre sea exaltado. Así es que gracias, Sonia. Y bueno, lo importante es poner la palabra por obra. Yo les iba a hacer un test, pero no lo voy a hacer para no incomodarlos. Pero ¿cuántos se acuerdan de lo que predicó Daniel la semana pasada? ¿Cuántos se acuerdan? Porque inclusive yo hablé con Nicole esta semana porque hubo un problema con la computadora. Y yo le dije a Nicole, necesitas subir esa predicación a la internet. Porque yo soy uno que yo quiero bajarla porque tiene principios y conceptos muy, muy interesantes, muy importantes. Yo estoy hablando con Daniel. ¿Ok? ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? Si usted tiene 10 años de ser cristiano y tiene 52 domingos al año, o sea que hipotéticamente usted ha ido 520 veces a la iglesia, póngale que usted sea de esos que se resfría de vez en cuando, por lo menos unas 400 veces. Eso quiere decir que usted ha almacenado en su corazón 400 sermones. ¿Cuánto de eso ha puesto en práctica? ¿Cuánto de eso he puesto yo en práctica? Ahí está la clave. Amén. Así es que ya sabe los anuncios de esta semana. Por favor, hermano, esta semana camine con la palabra que Sonia nos dio, o que el Señor nos dio por medio de Sonia. Si tiene una necesidad, si tiene un problema, párese en fe, ore, mándenme un email para estar orando por ustedes. Yo mando un email a toda la congregación, o a la mayor parte de la congregación, y fuera de la congregación también, donde nos estamos apoyando en oración. Amén. Nos ponemos de pie y nos bendecimos y le damos gracias al Señor por esta tarde, por haber estado aquí y por la palabra que Él nos dio. Amén.